apendicectomía y la policistectomía y las cirugías de la hernia, los cirujanos generales nos llevamos el 70 al 80% de toda nuestra práctica quirúrgica. Yo sé que de acá, de repente, del 100% de alumnos que son, no todos van a querer ser cirujanos, pero si por ahí hay alguno que esté interesado, que tenga esa pista de locura que se necesita para ser cirujano, esos temas son algo que de todas maneras tienen que manejar. Y para todos los que no quieren ser cirujanos, que vayan al examen, así tienen que estudiar. Así que bueno, vamos a empezar. Algo que quiero mencionarles acerca de estos temas y también de todos los que vayan a venir más adelante. En técnica quirúrgica es básico recordar anatomía. ¿Okay? Tienen que venir leyendo algo de anatomía en su casa, sea la práctica que vaya a hacer de apendicitis, de apendicectomía, policistectomía, qué sé yo, colectomías, gastrectomías, ¿no? Tienen que venir sí o sí leyendo algo de anatomía porque si no van a estar totalmente perdidos. Y si bien es cierto, la especialidad quirúrgica es algo netamente práctico, donde hay un porcentaje de talento y un porcentaje de constancia mucho más importante de constancia, es importante tener los conceptos claros, que es lo que ahora vamos a revisar, para poder ubicarse en el espacio en algún momento que vayan a entrar a hacer operaciones, sea cuando sean internos, sea cuando sean residentes y tal, ¿no? Porque como siempre les digo en la práctica, a veces uno entra a sala y ve literalmente todo rojo, no se diferencia absolutamente nada. Entonces, es importante tener los conceptos de anatomía bien claros y tratar de orientarse un poquito en el espacio, en una orientación 3D y tal. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con el primer tema, que es la apendicectomía. Recordando un poco, el apéndice es un órgano que proviene o que viene del ciego, se inicia en la confluencia de las líneas a nivel del ciego. ¿Ok? Mide aproximadamente entre 6 a 9 centímetros, su diámetro externo es de 3 a 8 milímetros, el interno de 1 a 3 milímetros, y está irrigado básicamente por la arteria apendicular, inervado por el plexo mesentérico superior y por los nervios vagos, y su drenaje linfático va principalmente a los ganglios ileocólicos. ¿Ok? El apéndice por lo general es un órgano móvil que está flotando. Puede también estar hacia atrás del ciego, puede estar fijo con peritoneo, puede estar fijo porque el meso apendicular lo jala, pero por lo general presenta estas localizaciones. ¿Okay? En un 65% puede ser retrocejal, libre o fijo. Cuando me refiero a fijo, me refiero a que puede estar subseroso, que quiere decir que para poder ingresar y ver el apéndice tenemos que abrir el parietocólico porque se encuentra por atrás del ciego. Un 30% se encuentra pélvico y las otras localizaciones como posiliar o subcecal son un poco menos frecuentes. ¿Okay? Dentro de la histología, solamente para recordar, tenemos su serosa, muscular, submucosa y mucosa. Está compuesto por agregados linfoides en la submucosa, que le da su principal función de órgano inmunitario y secreción de inmunoglobulina A. También presenta criptas glandulares y también tiene complejos neurológicos. Ahora, en lo que nos respecta a esta clase, dentro de lo que es la anatomía quirúrgica, el ciego y por tanto el apéndice se encuentran sobre el psoas y sobre el nervio crural, hacia la parte posterior y hacia la parte anterior, está en contacto con la pared abdominal, el epíplon y las asas ilianas. Esas son sus relaciones principales. Ahora, como les estaba comentando, el apéndice es un órgano móvil, entonces generalizar también estas relaciones es un poco difícil porque justamente podemos tener hacia arriba, podemos tener hacia abajo, incluso en algunos pacientes podemos tener un ciego móvil y hace que el apéndice se vaya hacia el otro lado. La arteria apendicular, que es, digamos, la que nos presenta la irrigación del apéndice, puede venir de diferentes ramas. Puede venir directamente de la ileocólica, como es en este caso de acá, esta que viene a ser la ileocólica, y te da una rama apendicular, como puede venir también de la rama ilial de la ileocólica, o como podría venir también de una rama cecal de la ileocólica. ¿Ok? También en algunos casos se puede presentar como dos ramas, una anterior y una posterior. Generalmente parte de la base del apéndice y digamos de la parte proximal y la parte distal del ciego también puede ser irrigada por las arterias cecales tanto anteriores como posteriores. ¿Ok? Y los que le comentaba hace un momento, los ganglios linfáticos drenan hacia el área ileocólica. ¿Ok? Arteria y venas por lo general van juntas. El
En esta parte esto es sencillo porque, digamos, el apéndice va con su meso al costado y en el meso, una vez que lo identificamos, ahí está la arteria apendicular. No tendríamos por qué tener otro meso que vaya por otro lado. ¿Okay? Entonces, con lo que corresponde a la apendicectomía convencional, si bien es cierto, ya no es un procedimiento que se haga con tanta frecuencia, es algo que igual tenemos que saber por los motivos que en algunos lugares no hay cirugía laparoscópica o, digamos, hay dificultades para poder acceder al sitio. Existen diferentes tipos de incisiones para poder llegar hacia el apéndice secal. Los más utilizados eran estos que vemos acá, la incisión de Rocky Davis, la incisión de McBurney y la incisión paramediana derecha. Decir que uno de ellos es el que se tiene que utilizar y que sea un consenso universal es difícil, porque así como el apéndice es móvil, digamos, la incisión debería hacerse en el lugar donde el cirujano sienta la mayor hipersensibilidad de la resistencia. Entonces, cuando el cirujano palpa la resistencia de la pared y esta está un poco más arriba o un poco más abajo o de repente un poco más al medio, con un apéndice que puede estar pélvico, entonces de eso depende en realidad la decisión de qué tipo de incisión vamos a utilizar. Si es un apéndice que se encuentra en el punto de McBurney, pues la incisión podría ser del punto de McBurney. Pero si de repente es una apendicitis y la mayor sensibilidad se encuentra a nivel pélvico y encima es mujer, no tenemos un claro diagnóstico, entonces se podría optar por realizar una incisión mediana infraumbilical. ¿Okay? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que no hay un consenso para decir todas las apéndices deben operar por McBurney, o todas las apéndices deben operar por Rocky Davis, o todas las apéndices deben operar por paramediana, porque depende mucho de dónde el cirujano sienta la hipersensibilidad, es decir, dónde el cirujano sienta que se encuentra el apéndice secal. Y eso se ve con el examen físico. ¿Okay? Entonces, la incisión de McBurney es esta, la verdecita que ven acá. Es una incisión oblicua que cruza en 90 grados con la línea imaginaria que se forma entre el ombligo y la espinilla acá superior, entre los 2 tercios y el tercio externo, en el punto de McBurney exactamente. Entonces, la incisión de McBurney es esta, una incisión oblicua que cruza en 90 grados esta línea imaginaria en el punto de McBurney. La incisión de Rocky Davis es una incisión que va un poco más arriba y es transversal, sobre todo en pacientes que tienen de repente el ciego un poco más arriba. Y la otra incisión que también se puede realizar es la paramediana derecha. Ahora, yo sé que estas imágenes son un poquito difíciles de analizar, así que vamos a ir paso por paso. Y de ahí ya les muestro un video como para que se ubiquen mejor. Sea la incisión que hagamos, sea McBurney, sea Rocky Davis, sea paramediana derecha, una vez que se abre la piel y se abre y se separa el tejido celular subcutáneo, se procede a hacer una incisión a nivel de la aponeurosis del oblicuo mayor. Esta incisión tiene que seguir las fibras musculares y va, como ven, de manera oblicua y puede llegar hasta la vaina de los rectos o incluso puede excederse y cortar también esta de acá. Una vez que se hace la apertura de la aponeurosis con ayuda de los separadores, ampliamos esta incisión haciendo como una especie de divulsión y se comienza también a cortar los músculos, el músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor y también el transverso. Lo que normalmente se hace con estos músculos es insertar una pinza Kelly y hacer una divulsión roja, una pinza Kelly o una pinza de mustaza. Se inserta la pinza Kelly a través de los músculos y se divulsiona. Luego entra otra pinza Kelly y se divulsiona haciendo un espacio hasta que nos deje y podamos ver la parte de la fase del peritoneo, como se ve acá. Una vez que se hace esta divulsión, en esta imagen lo han hecho con los dedos, si se deja entender, se divulsionan los músculos, se separa uno para un lado, se separa otro hacia el otro y se ve el peritoneo. Una vez que vemos el peritoneo y la fascia, introducimos estos separadores que están acá dentro de estos músculos divulsionados para poder separar bien la fascia y se procede a cortar la misma. Se repara, como ven acá, con 2 pinzas, se eleva como una especie de carpita, que seguramente ya lo han hecho también en la práctica con los conejos. Y una vez que está reparada el peritoneo y vemos que no tenemos ningún intestino, ninguna estructura noble por debajo del peritoneo, procedemos a cortar, ¿ok? Para llegar a la cavidad peritoneal. Una vez que llegamos a la cavidad peritoneal, nuevamente colocamos los separadores dentro de la misma y podemos identificar en el punto que hemos hecho la incisión el ciego. ¿Dónde encontramos el apéndice? En la confluencia de las arterias. Entonces, una vez que encontramos el ciego, lo que hacemos es seguirlos para poder encontrar dónde empieza el apéndice secal.
Por lo general se utiliza o una gasa o una pinza de Bacon para poder exteriorizar el ciego. Como ven acá se está utilizando una gasita para poder coger el ciego y poder jalarlo, levantarlo y comenzar a buscar el inicio del apéndice, ¿no? Comenzar a buscar la confluencia del apéndice. Y aquí está, una vez sale el ciego, se exterioriza todo el apéndice, lo que se hace es coger una pinza hemostática, por lo general Kelly, para coger la parte del mesoapéndice, la parte más distal cerca de la punta del apéndice, y hacer una especie de tensión para que se pueda presentar y se pueda exponer de esta manera la arteria appendicular. Una vez que la arteria appendicular está presentada, lo que hacemos es pasar con una pinza angulada por debajo, se hace una pequeña ventana en el mesenterio, esto se le llama pase vascular de la apendicectomía, para poder clipar o para poder ligar lo que es la arteria appendicular. Se pasa, se hace la ventana, se clampa, se corta y se liga el mesoappendicular. Una vez que tenemos ligada la parte vascular, pasamos a la parte intestinal, a la fase intestinal, en donde hacemos una coprostasia a nivel del apéndice, ¿okay? Se liga a nivel de la base y posteriormente se corta por debajo de la pinza para que no se exteriorice todo el contenido del apéndice, ¿okay? Se corta y se procede a hacer la exéresis de la pieza. Si solamente queda ahí la cirugía, lo podemos conocer como cirugía muñón libre. Hay algunos casos en los cuales la base del apéndice se puede encontrar friable, sobre todo en apéndices que tienen bastante tiempo de evolución. Y en esos casos se puede optar por hacer una jareta impaginante o lo que se conoce también como sutura en bolsa de tabaco, que son por colocarle puntos en U alrededor de todo el muñón apendicular y luego impaginar el muñón y cerrar con la misma sutura. ¿Okay? Este es el corte, como les estaba diciendo, se hace una ligadura, se hace la coprostasia y por debajo de la pinza es que se pasa el bisturí y se corta. No lo vayan a hacer por encima porque si no todo el contenido del apéndice va a salirse y va a terminar contaminado. ¿Okay? Estos pasos que les he explicado, de ligar primero la arteria appendicular a nivel del meso y después hacer la apendicectomía, se le conoce como apendicectomía anterógrada. Lo que se conoce como apendicectomía retrógrada vendría a ser primero hacer la fase intestinal, ubicar la base appendicular, ubicar la parte proximal del apéndice, hacer la ligadura y la sección y después hacer la hemostasia a manera escalonada del meso. ¿En qué casos utilizamos esta apendicectomía retrógrada? En casos en los cuales el apéndice se encuentra retrocecal, en casos en el apéndice se encuentra subseroso, en casos en el apéndice se encuentra retroilial y no encontramos la punta. O sea, a veces pasa, entramos, vemos el ciego, vemos las tenias, vemos la confluencia, buscamos el apéndice y el apéndice no se encuentra en la punta del apéndice, pero sabemos dónde está la base. Entonces, es en esos casos en los cuales comienzas a hacer la apendicectomía retrógrada, que es, como les vuelvo a decir, identificar la parte proximal del apéndice, ligarla, seccionarla y después comenzar a liberar el meso, las adherencias que tenga, hasta encontrar la punta del apéndice. Importante siempre encontrar la punta del apéndice, porque si no se encuentra y luego se deja el apéndice, pues te puede dar un acceso residual, te puede dar una peritonitis y tal. Entonces, estos dos son los tipos de apendicectomías convencionales que se realizan. ¿Okay? La anterógrada, que ya hemos visto, mesoappendicular y luego fase intestinal, y luego la retrógrada, que es primero la base del apéndice y después la parte vascular o las adherencias que pueden haber. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ¿verdad? Listo, seguimos. Esto es otro ejemplo de hacer una impaginación del muñón, lo que les decía. Cuando el muñón se deja libre, se le llama muñón libre, y se puede hacer también jaretas impaginantes, ¿no? Una vez que se termina de hacer la apendicectomía, en algunos casos se lava o con una esponja se comienza, digamos, a limpiar la cavidad que puede haber tenido pus y se procede a cerrar plano por plano. Primero el peritoneo, por lo general con puntos continuos, luego la poneurosis del oblicuo mayor, también por lo general con puntos continuos, de extremo a extremo, confluyendo en el medio para distribuir bien la tensión, como si fuera una laparotomía, y posteriormente cerrando el tejido celular subcutáneo y la piel. ¿Okay? Como les estaba diciendo, independientemente de la incisión que se realice, el procedimiento es el mismo y depende mucho de cómo encontremos y hacia dónde se encuentra el apéndice secal. Vamos a verlo en vivo para que
ejemplo, están haciendo una incisión tipo Rocky Davis, como pueden ver, porque es transversal. También, como ven, la incisión no es muy grande, será de 3 a 4 centímetros como máximo, y esto se puede hacer cuando estás muy seguro del diagnóstico, cuando tienes la clínica, de repente por ahí alguna imagen, y sabes que se trata de una apendicitis y que se trata de una apendicitis que no está complicada. Ahí está cortando la inserción del músculo en la vaina de los rectos para pasar a separar, a divulsionar los músculos, como están viendo ahí, entrando con un separador delgado, luego va a entrar el otro separador. Esa es la manera de colocar los separadores, entra y luego el otro cabalga y da la vuelta. Y por último están ahí cortando ya el peritoneo, ¿no? Ya han separado, han encontrado el peritoneo y ahora van a pasar a exteriorizar el ciego. El ciego primero se exterioriza con pinzas que deben ser atraumáticas. Nunca agarren el ciego con las pinzas con dientes, porque lo pueden lesionar. Y luego, como vieron en las imágenes, con una gasita que por lo general es húmeda, se comienza a exteriorizar el ciego y final hasta la confluencia de las tenias, y finalmente se exterioriza el apéndice. Una vez que el apéndice está exteriorizado, con una pinza vascular, como ven, se coge la parte final del meso y se procede a hacer la parte vascular. Esta es la arteria ventricular, como se está mostrando ahí. Se hace una pequeña ventana, esa pinza es un codo. Entonces, abre la ventana y con 2 pinzas hemostáticas liga proximal, liga distal y se corta en el medio. Una vez cortado, se liga, el cabo que se queda es el más importante, que tiene que estar ligado, el otro, como ya está vascularizado, en teoría ya no debería de sangrar, pero igual se liga para mantener limpio el área quirúrgica. Y una vez que se termina de ligar, se procede a hacer la fase intestinal, que vendría a estar precedida por la coprostasia. ¿Okay? En este caso están utilizando una pinza de Kocher, están haciendo la coprostasia, ligan por debajo de la pinza de Kocher y se corta con el bisturí por debajo de la pinza de Kocher para evitar que haya contaminación. Esta fue una apendicectomía a puño libre, ingresa nuevamente el ciego y comienzan a cerrar, como les dije, primero el peritoneo, luego la aponeurosis, que es la que le da la resistencia a la pared, y finalmente se hace el cierre también del punto central. En este caso, bueno, le están poniendo un poco de anestesia local. ¿Se ha podido orientar un poquito más? Mejor que con las imágenes, ¿no? Esta es una apendicectomía común y silvestre en un paciente de 6 o 8 horas de evolución, su apéndice estaba congestivo. No todas las apéndices son así, pero es un buen ejemplo como para que sepan cuáles son exactamente esos pasos. Entonces, seguimos. Ahora, lo que a mí más me gusta, la parte de la paroscopía. Como también les explico en la clase, normalmente el trocar que nos permite visualizar se pone a nivel del ombligo y es un trocar más grueso, de 10, 11, 12 milímetros, porque por ahí ingresa la cámara. ¿Okay? La cámara va a ingresar a nivel del ombligo. Una vez que la cámara ha ingresado, obviamente previo que se le hace el neumoperitoneo, se hace una laparoscopía diagnóstica. Esta es la gran ventaja que tenemos con la cirugía convencional. Porque obviamente si yo entro, hago mi laparoscopía diagnóstica y veo que es un apéndice pélvico, pues mis trócares los pongo dirigidos un poco más hacia abajo. Si veo que es un apéndice que está casi en flanco derecho, pues pongo mis trócares dirigidos un poco más arriba. Que si yo hubiera entrado directamente con una incisión de McBurney y mi apéndice está pélvico, pues hubiera tenido un poco más de problemas para poder tener el acceso. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene la cirugía laparoscópica. Estas dos colocaciones de trócares son las más utilizadas por las posiciones comunes que presenta el apéndice. El T1, es decir, el de la cámara, va a nivel del ombligo. El T2 va a nivel de fosa ilíaca izquierda, como decir un punto de McBurney en el lado izquierdo. ¿Okay? Y el T3 podría ponerse a nivel de pubis, sobre la sínfisis, un poco más arriba, unos 3 o 4 traveses de dedo por encima para no dañar la vejiga, o podría ponerse el trocar también a nivel de fosa ilíaca derecha, si es que el apéndice se encuentra un poquito más hacia arriba, es decir, si su base está un poquito más hacia el flanco derecho. ¿Okay? Ahora, la posición donde normalmente se colocan, ¿cómo se coloca el paciente? No sé si tengo una imagen acá. Normalmente cuando se hace una apendicectomía laparoscópica, el paciente obviamente está en decúbito dorsal, se le pone el side izquierdo y se le pone en posición de tre del embudo, ¿okay? O sea, con la cabeza un poquito más hacia abajo, girado un poco hacia la izquierda para poder exponer la zona de la fosa ilíaca derecha, ¿okay? La pantalla de la torre de la laparoscopía se coloca hacia el lado derecho del paciente y tanto el cirujano como el ayudante se colocan hacia el lado izquierdo del paciente
o sea que están directos y están trabajando hacia el apéndice y mirando hacia la pantalla. ¿Ok? Los pasos de la apendicectomía laparoscópica son muy similares a los de la apendicectomía convencional. Básicamente es ubicar el apéndice, hacer la laparoscopia exploratoria, ubicar el ciego, ubicar la confluencia de las tenias, ubicar la parte distal del apéndice y si encontramos la parte distal del apéndice, agarrar, traccionar con una pinza de prensión, idealmente traumática, esa parte final del meso intestinal y levantarlo hacia el cenit, así le dicen, levantarlo hacia el cenit, que es básicamente levantarlo hacia arriba. Hacer la ventana vascular, como pueden ver acá, con un instrumento de disección que puede ser la Maryland, aunque también podría ser el hook, ¿ok? Y una vez que se hace la parte de la ventana, se liga la parte de la arteria appendicular. Por ejemplo, acá lo están ligando, bueno, lo están engrapando con un endostrepler, que es como una grapadora mecánica, es una grapadora mecánica. Y luego van a pasar a hacer la fase intestinal, que es la ligadura del apéndice secal. Y en este caso también están utilizando una grapadora. Ahora también lo vamos a ver en el video. Como ven, los pasos son básicamente los mismos. La mayoría de apéndices laparoscópicos utilizan una técnica anterograda, porque primero hacemos la fase vascular y luego hacemos la parte de la ligadura del apéndice. Y para sacar el apéndice secal, lo hacemos dentro de la bolsa de plasma. ¿Okay? Lo ideal es tratar siempre de hacerlo de esta manera para evitar contaminar la salida, ¿no? La salida del trocar. Vamos a ver otro ejemplo para que se ubique. A ver, esta es una apendicectomía laparoscópica. Como ven, entra a la cámara y hace una laparoscopia diagnóstica, ve todos los cuadrantes, en este caso se trata de una mujer, ha empezado viendo hipocondrio derecho, flanco derecho, ha visto pelvis y ahora está colocando el T2 a nivel de fosa ilíaca izquierda. Como ven, se ve el ingreso de los trócares para evitar que se dañen las estructuras de adentro. El tercer trócar lo está colocando en pelvis y una vez que ingresan los trócares, se va a empezar a trabajar. Con esta pinza de Maryland comenzamos a buscar el ciego, que es este de acá. Con esta pinza de prensión se comienza a buscar el apéndice, se encuentra en la punta del apéndice, se encuentra el meso apendicular, entonces podemos proceder a hacer la apendicectomía. En este caso, la Maryland conectada al fuego, conectada a la energía monopolar, lo que va a empezar a hacer es hacer cauterización de la arteria apendicular y seccionar la misma. ¿Okay? Comienza quemando con la punta y luego entre las paletas, separándose bien de otras estructuras para no quemar lo que está alrededor, comienza a hacer hemostasia de la arteria apendicular. Si se dan cuenta, acá se hace como una especie de capita, ¿no? Como una especie de tensión. Entonces eso quiere decir que ahí está la arteria, porque lo que le da la tensión al meso apendicular es justamente la presencia de la arteria. Si no, podríamos mover el apéndice pues una bandera de un lado a otro. Ahí comienza a quemar, una vez que ya ha hecho hemostasia de la arteria, comienza a quemar todo el meso apendicular, dirigiéndose hacia la base del apéndice. Y una vez que llega a la base apendicular, va a proceder a ligarlo con unos entrenudos. Ahí lo que está haciendo es liberando un poquito del repliegue peritoneal que a veces se hace desde el parietocólico hacia el ciego y hacia el apéndice. Y que es importante liberar, porque la ligadura del apéndice siempre, en el 100% de las veces si es posible, se tiene que hacer en la base, porque si no te puede dar también una apendicitis del muñón más adelante. Entonces, lo ideal es tratar de siempre buscar ligar el apéndice a nivel de su base. Listo, ahí está liberado y se va a proceder a hacer la fase intestinal ahora. Vamos a adelantarlo un cachín. Este material que ven acá es un endoloop. No en todos lados hay, pero es bastante práctico para poner nudos y disminuir el tiempo operatorio. Como ven, es como una especie de lazo. Entra la pinza de agarre y el endoloop se baja hacia la base apendicular y se comienza a ajustar el nudo para poder ligarlo. Se ajusta, se empuja el endoloop y hace el nudo hecho. Así es sencillo. Por lo general hacemos 2 nudos proximales y hacemos un nudo distal. Con una tijera se corta el hilo y se procede a hacer la misma maniobra dos veces más para poder cortar el apéndice.
Vamos a adelantarlo un poquito para no demorarnos acá. A este segundo endoloop va a ser lo mismo para asegurar el nudo, que seguramente lo puso el interno. Y un poquito más, ahí están los dos proximales y ahí está yendo por el distal. El distal por lo general se coloca a 1,5 centímetros, máximo 2 centímetros de los nudos proximales para no dejar mucho muñón tampoco. Esta es una apendicitis congestiva, una apendicitis que, a ver, el video dura ¿cuánto? El video dura 5 minutos. En la vida real la cirugía debe durar unos 20, con toda la preparación y tal, ¿no? Porque como ven es algo que es accesible, se deja trabajar, se deja ver y se deja trabajar. Una vez que están puestos los 3 nudos, se procede a hacer la apendicectomía, se corta en el medio y nuevamente vamos a dejar esta apendicectomía anterógrada a muñón libre. Algunos cirujanos queman la mucosa, algunos lo dejan sin quemar. Es cuestión de usos y costumbres, no hay evidencia que diga que una es mejor que la otra. Y se procede a colocar el apéndice en una bolsa, que puede ser una bolsa artesanal hecha con guante o puede ser una bolsa como la que vamos a ver acá, que es una endobolsa, que es una maravilla. Aunque creo que acá lo van a sacar a través del trocarón. Sí, acá lo sacan a través del trocarón umbilical. En la otra va de nuevo. Ahora, nuevamente para reforzar, esta es una apendicectomía anterógrada, en donde primero hemos hecho la parte de la vasculatura, es decir, primero hemos hecho la parte del meso exactamente y de la hemostasia de la arteria pendicular y después hemos hecho la fase intestinal. Y el siguiente video, que es casi lo mismo, es este, uy, creo que puse el mismo. No, este es otro, ya está. Esta de acá es una apendicectomía retrógrada y quiero que vean la diferencia. Igual, nuevamente, se ingresa, entre los trócares encontramos el ciego, encontramos el apéndice, ahí se ve el apéndice, pero como el meso está bien pegado hacia atrás, bien pegado hacia el hilo, lo que va a empezar a hacer, a pesar de que se ve la punta, lo que va a empezar a hacer el cirujano es hacer una ventana a nivel de la base y va a ligar de frente el apéndice en la parte proximal. ¿Ven? Ahí entra, hace una ventana con el hook. Una vez que se ve el otro lado, que hace una buena ventana, va a meter una sutura mecánica, que es esa de ahí, les presento las suturas mecánicas. Y la sutura mecánica lo que hace literalmente es como grapar. Haces los duros le haces así, crack, crack, y grapa. Ahorita van acá. Listo. Se ubica bien, engrapa y corta. Esa es la característica que tienen las suturas mecánicas. Engrapa, cierra y corta. Ya terminó de hacer la fase intestinal y ahora lo que va a hacer es cortar el mesopéndice. Entonces, esta vendría a ser una apendicectomía retrógrada y lo he hecho básicamente por cómo se le presentaba la base pendicular. ¿Okay? Son, digamos, recursos que uno puede utilizar. Ahí le está poniendo, por ejemplo, un clip en la arteria pendicular y luego va a proceder a cortar por encima porque ya está devascularizado. Adelantamos un poquito para mostrarles la endobolsa. Ahí está quemando, cortando el meso pendicular. ¿Se ubican o siguen viendo todo rojo? Sí se ubican, ¿no? Sí, sí se ven. Esa es la diferencia con la convencional. Ya está. Se hace hemostasia, se aspira con la cánula de aspiración y irrigación, se comprueba que nada esté sangrando, se revisa, se reza y se pasa a sacar el apéndice. No, este no tiene endobolsa. Ahora les voy a mostrar la endobolsa en otro video. Pero bueno, esos han sido los dos tipos de apendicectomía. Anterógrada, retrógrada, que se ha podido de repente ver un poquito más con la apendicectomía de la performática. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? ¿Claro? ¿Sí? Listo. Pasamos con el otro tema que también es bastante bonito, que es la colecistectomía. Igual, vamos a repasar un poquito de qué es la vesícula biliar. Sabemos que es un órgano intraperitoneal
que se encuentra básicamente entre el óvulo derecho y el óvulo cuadrado del hígado. El fondo, que es la parte, digamos, más distal de la vesícula, es la que normalmente palpamos debajo del reborde costal cuando hay una colecistitis, es el que genera el dolor, es el que genera el signo de Murphy, ¿ok? Luego tenemos el cuerpo, que puede estar apoyado sobre el duodeno, y luego tenemos el cuello, que es de donde sale el conducto cístico. A nivel del cuello a veces se forma lo que se conoce como la bolsa de Hartmann, que es esta de acá, ¿ok? Y que si es que se llega a dilatar mucho en esta zona, puede generar una compresión no solamente del cístico, sino de la vía biliar principal, y puede darnos un patrón colestático que a veces se confunde con una coledocolitiasis. Entonces ahí es bastante importante tener en cuenta y tener como diagnóstico diferencial el síndrome de Mirici, que se llama propiamente, con la coledocolitiasis, porque a veces vemos un paciente que está con dolor Murphy positivo y de la nada sus exámenes de laboratorio salen con hiperbilirubinemia, con hiperfosfatemia, o sea, todas las enzimas elevadas dicen no, es coledocolitiasis. Y la paciente no se opera porque piensa que tiene piedras y al final es un síndrome de Mirici y que de todas maneras se tiene que solucionar con cirugía. ¿Ok? Como les decía, el conducto cístico se origina a nivel del cuello vesicular, mide entre 2 a 3 centímetros y por lo general mide 2 a 3 milímetros de ancho. Y la vesícula biliar y tanto el cístico también están irrigados por la arteria cística. La arteria cística en la mayoría de veces pueden nacer de la hepática derecha, pero también pueden ser de la hepática propia, en algunos casos pueden nacer de la hepática común, ¿ok? Y en otros casos muy raros y aberrantes incluso pueden nacer del hepática izquierda. Pero por lo general nace de la hepática derecha, ¿ok? O propia. Esos son los dos principales nacimientos de la arteria cística, ¿ok? Ahora, un punto importante que tenemos que recalcar en lo que respecta a la vesícula biliar para enfocarnos en la colecistectomía es justamente el triángulo hepatocístico de Boudet y el triángulo, ya está. Es el triángulo de Calot, ¿ok? El triángulo hepatocístico vamos a reforzarlo. Conducto cístico, hepato común y reborde hepático, ¿ok? Su contenido principal es la arteria cística y el ganglio de esta zona, ¿ok? Y el triángulo de Calot, descrito originalmente por Calot, es el que se forma entre el conducto cístico, entre la arteria cística y el hepático común. Y no necesariamente tiene siempre forma de triángulo, normalmente adapta la forma cuando traccionamos la vesícula biliar, ¿ok? Lo que sí de todas maneras se ve como un triángulo, y lo vamos a ver ahora en el video de la laparoscopía, es este triángulo de Boudet, ¿ok? Y bueno, ya está de más decirle que la función de la vesícula es almacenar y liberar la bilis. Ahora, con respecto a la colecistectomía. En la colecistectomía convencional, la incisión clásica es la incisión de Kocher, que era una oblicua subcostal, ¿ok? En algunos casos también se podía hacer una mediana. A algunos cirujanos les gustaba hacer este tipo de incisión porque no solamente te permite trabajar la vesícula biliar, sino también te permite trabajar la vía biliar, ¿ok? Y es un poco menos traumática que la de Kocher. ¿Por qué? Porque la incisión de Kocher corta y quema los músculos, ¿no? En cambio, la incisión mediana, como pasa en una zona vascular, es un poquito menos traumática, ¿ok? Pero para trabajar, la verdad es que es un poco incómodo. El primer paso que hacemos, una vez que hemos abierto la cavidad, piel, tejido celular subcutáneo, hago neurosis de los músculos, cortamos los músculos. En este caso no se puede divulsionar porque el espacio sí que necesitamos que sea un poquito más grande. Una vez que llegamos a la cavidad peritoneal, lo que hacemos es una revisión manual de la cavidad, ¿okay? Se palpa, como se ve en la primera imagen, se palpa el reborde hepático, se palpa el peritoneo derecho, se palpa el peritoneo izquierdo, se hace una revisión de los 4 cuadrantes. Es lo común que se hace en una cirugía convencional. Una vez que vemos que no hay nada más, aparte de la colecistitis, lo que hacemos es identificar y traccionar primero hacia abajo el fondo de la vesícula y el ligamento redondo que se encuentra dentro del falciforme, y una vez que ya lo hemos, como que primero lo bajamos y luego lo subimos, ¿ok? Como está en la imagen de acá. Primero va hacia abajo para poder traccionarlo bien, para poder movilizarlo bien, y luego se traccionan ambos hacia arriba, ¿ok? Una vez que ya tenemos presentada la vesícula y el ligamento falciforme, lo tenemos como una especie de sostén hacia arriba, se procede a liberar las adherencias que pueden haber entre la vesícula con el duodeno.
Este de acá viene a ser el duodeno, el de acá vendría a ser el colon en el ángulo hepático, si se llega a ver bien. Entonces, una vez que se liberan esas adherencias, se separa la vesícula biliar del duodeno, se comienzan a colocar compresas que separen el colon, que separen el duodeno, que separen el estómago. Incluso se pueden colocar compresas por detrás del hiato de Winslow para poder proteger el ligamento hepatoduodenal, para poder proteger el colédoco, para poder proteger el conducto cístico. Acá, en esta imagen, como ven, se está viendo la vesícula, se está viendo el duodeno, el ligamento hepatoduodenal que todavía no está seccionado y la colocación de compresas hacia abajo para proteger esta zona. Una vez que hemos colocado las compresas, lo que hacemos es, la pinza que teníamos en el fondo, la adelantamos un poco hacia el cuerpo de la vesícula biliar, se introduce el dedo índice y el dedo pulgar, lo que hace es palpar el colédoco, palpar lo que se podría identificar como el conducto cístico, lo que se podría palpar como el colédoco para tratar de divulsionarlo. Y una vez que palpamos el cuello de la vesícula, es decir, la unión entre la vesícula y el conducto cístico, ahí recién avanzamos un poco la pinza, pero teniendo cuidado de no entrar en esta zona de peligro, que es donde podríamos llegar a pinzar el conducto colédoco. ¿Okay? Entonces, solamente si se llega a palpar el término del cuello vesicular con el inicio del conducto cístico, solamente en esa instancia se coloca una pinza un poquito más abajo, ¿okay? Más hacia la parte del cuello. Luego, una vez que ya lo tenemos identificado y traccionado nuevamente hacia arriba, como se ve acá, se empieza a liberar el peritoneo, la hoja parietal inferior o posterior de la vesícula biliar. ¿Okay? Y esta incisión, que es desperitonizando, por decirlo de alguna manera, la alargamos hasta la parte del ligamento hepatoduodenal. ¿Okay? Como se ve acá. Entonces comenzamos. En este caso están utilizando una tijera de Metzenbaum. Se separa el peritoneo y comenzamos a avanzar liberando el peritoneo sobre el peritoneo. Acá lo que está cortando solamente es el peritoneo, no está cortando conducto cístico, no está cortando arteria cística ni colédoco. Solamente está liberando el peritoneo, está seccionando, ¿ok? Y una vez que ya tenemos seccionado todo esto, liberado el ligamento hepatoduodenal, con ayuda de una gasa se comienza a hacer la divulsión para poder identificar el cístico y la arteria cística, ¿ok? Una vez identificado el cístico, como ven acá la pinza de lo que estaba hacia arriba se mueve hacia la izquierda, como haciendo una especie de bandera de lo que está, por ejemplo, acá, pasa a llevarlo hacia el lado izquierdo del paciente para poder identificar esa tracción, ese conducto cístico, y con una pinza angulada, así como se hizo en la arteria pendicular, se calza el conducto cístico, se repara y se procede. Algunos cirujanos lo ligan y lo cortan, algunos cirujanos simplemente lo reparan y pasan a ver la arteria cística, como acá. ¿Ve? Reparan el cístico y luego comienzan a hacer el mismo movimiento que se hizo con el conducto cístico, se hace con la arteria cística. Y una vez que la arteria cística está seccionada, como se puede ver acá, se pasa a hacer la hemostasia y la liberación del lecho hepático de la vesícula biliar. ¿Okay? ¿Por qué mencionan que este es un punto de peligro? Porque a veces el nacimiento de la arteria cística está tan cerca de la vesícula que si tú confundes la arteria cística a este nivel que con este, terminas ligando la arteria hepática izquierda y te da un infarto o necrosis del lado izquierdo del hígado. Entonces es importante hacer bien el reparo de estas estructuras anatómicas. Acá ya está liberado arteria y conducto cístico y van a empezar a divulsionar y a sacar la vesícula biliar. Se comienza a desperitonizar, así se llama. ¿Okay? Tengo acá también un video de una cirugía convencional de vesícula. La verdad es que este no se nota mucho porque ver es bien difícil, pero se llegan a identificar los dos pasos más importantes, que son la ligadura y sección de la arteria del conducto cístico. Como les estaba comentando acá, lo que se hace es cortar, seccionar el músculo. Acá han entrado al tejido celular subcutáneo y van a empezar a abrir la coneurosis y a cortar también los músculos. Separan y una vez que han separado, ahí van a cortar el peritoneo. Si mal no me equivoco. No, ahí están cortando coneurosis y ahí están cortando músculos. Está bien delgadito y ahí ya se fueron con todo y se fueron a hacer peritoneo. Están abriendo la incisión para poder trabajar bien. Esa es la diferencia con la cirugía apéndice, que como ven se extiende un poco más la incisión, no puede ser una incisión de 3 a 4
4 centímetros con una apendicitis. Importante también hacer la hemostasia para que nos deje trabajar. Ahí con una válvula maleable lo que van a hacer es tratar de aislar las estructuras para que solamente tengamos a la luz la vesícula biliar. En este caso utilizan una pinza en anillo para poder traccionar el fondo. Lo que he agarrado ahí es el fondo. Yo sé que en este video se ve poco, pero ahí está tratando de hacer lo que les mencionaba con la codo, ¿no? Tratar de encontrar el conducto cístico en el cuello de la vesícula para poder repararla y para poder seccionarla. Igual, 2 codos, se secciona y se liga. Vamos a adelantar un poco. Están ligando en este caso con una sutura de seda. Lo ideal es tratar de ligar con sutura reabsorbible. Son un poco más gentiles con el tejido. Vamos a avanzar un poco porque, como ven, un poquito difícil que se vea acá. Y eso que busqué el mejor video, pero es un poco difícil. Ahí están terminando de hacer la desperimetrización y tratar de separar la vesícula derecho hepático. Poco a poco con el electrocauterio y aspirando con la cámara de aspiración, el humo, y va a terminar de sacar la vesícula. Ahí sale la pieza, se hace hemostasia, se aspira y se pasa a cerrar primero peritoneo, después aponeurosis, en algunos casos también tejido celular subcutáneo y piel. Van a verlo mejor con el video de cirugía laparoscópica. A ver, en cuanto a la cirugía laparoscópica, tenemos 2 principales técnicas para su realización, ¿ok? La primera es la técnica francesa y la otra es la técnica americana. En ambas técnicas al paciente hay que colocarlo en decúbito supino y la mesa de operaciones tiene que estar entre Fowler, entre Delembur y Perso o Fowler, es decir, que la cabeza está hacia arriba y un poquito hacia la izquierda para poder mejorar la exposición de la vesícula biliar. ¿Ok? En la técnica francesa, como podemos ver acá, el cirujano se coloca entre las piernas del paciente, el ayudante se coloca en el lado izquierdo del paciente y el monitor se coloca hacia el frente, hacia el lado derecho del paciente, un poco hacia la cabecera para que el cirujano y el ayudante puedan ver. ¿Ok? Los trócares se colocan de esta manera. El T1 de 1 centímetro 11 o 12 milímetros a nivel del ombligo, que es por donde entra la cámara. El segundo trocar se coloca en epigastrio, 2 tarbeces de dedo por debajo de la apéndice cifoide y 2 centímetros hacia la derecha. El tercer trocar, que es la mano derecha del cirujano, se coloca a nivel del flanco izquierdo, por debajo, más o menos a nivel del 1/3 de la clavícula, pero depende mucho de la triangulación de la vesícula biliar, ahora les voy a explicar. Y por lo general este trocar, como va a ser la mano derecha y la mano dominante por donde se ingresa la bolsa, por donde se ingresa en la timpera, que son pinzas más gruesas, este trocar por lo general también es de 10 milímetros, el de acá, el T3. Y el T4 se coloca a nivel del flanco derecho. ¿Okay? Esta es la técnica francesa, con las piernas abiertas. Y la técnica americana, el paciente también está en decúbito supino. Como pueden ver, el monitor está hacia la derecha del paciente y tanto el cirujano como el ayudante se encuentran a la izquierda del paciente. En este caso, los trócares se colocan de esta manera. El T1 o la cámara también a nivel del ombligo, el T2 o la mano derecha dominante a nivel del epigastrio y el T3 a nivel subcostal, línea clavicular, y el T4 a nivel de línea axilar anterior, también más o menos subcostal. ¿Okay? Nuevamente esto puede variar un poco dependiendo de cómo es la posición de la vesícula. Pero estas son las 2 principales técnicas. Ahora, estas técnicas varían en cuanto al posicionamiento del paciente, pero para sacar la vesícula es el mismo procedimiento que la cirugía convencional, que vendría a ser la siguiente. Lo que dijimos hace un rato, exploramos la cavidad abdominal, realizamos una inspección general, hacemos lisis de las adherencias peritoneales, exponemos el bacinete, identificamos el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico, identificamos y aislamos el conducto y la arteria cística, procedemos a ligar y a cortar y luego desinsertamos la vesícula biliar. Esos son los pasos de una colecistectomía. Fácil es decirlo, difícil es hacerlo.
Ahora, dentro de estos puntos que hay acá, esto sí me gustaría recalcarlo porque es importante para la parte de la colecistectomía laparoscópica. Hay algo que se llama visión crítica de seguridad o de Strasberg, ¿ok? Es para evitar justamente la presencia de lesión de la vía biliar. Esta visión crítica de seguridad nos dice que para poder hacer una colecistectomía, es decir, para poder proceder a ligar, seccionar y sacar la vesícula biliar, tenemos que tener presente estos tres criterios. Tenemos que tener el triángulo hepatocístico libre de todo tejido graso y fibroso, que no haya nada de grasa ni de fibras. Que el tercio inferior de la vesícula esté separado de un 30% del hígado, es decir, que la parte inferior hasta un tercio esté casi libre, está casi móvil, y que solamente dos estructuras entren en la vesícula biliar. Básicamente la visión crítica de seguridad es esto, que se vea de esta manera. Si no vemos de esta manera, no ligamos, no cortamos, no seccionamos, no sacamos vesícula, porque es muy peligroso y podemos dañar otras estructuras de la vía biliar. Entonces, acá como vemos, nada de tejido graso, nada de tejido fibroso en esta zona. La vesícula está en un tercio libre y separada del lecho vesicular y solamente hay dos estructuras que están ingresando a la vesícula biliar. ¿Ok? Esta es la visión crítica y eso es lo que se tiene que buscar en todas las colecistectomías laparoscópicas. Listo. Mejor explicar que un video, yo creo que vamos a cortar esto. Listo. A ver, acá están ingresando los trócares. Con una pinza de agarre se tracciona hacia el hombro derecho la vesícula y con una pinza de disección estamos liberando las adherencias que vimos que era el segundo paso. Se liberan las adherencias hasta poder identificar el bacinete. Una vez que se identifica el bacinete, también se tracciona hacia la derecha del paciente y acá se empieza a desperitonializar el lado posterior y el lado anterior del peritoneo de la vesícula biliar. Ahí estamos separando este peritoneo que une la vesícula con el hígado, se avanza en la hoja posterior y vamos a hacer lo mismo en la hoja anterior. Una vez que se ha liberado todo ese peritoneo, se comienza a hacer una disección roma a nivel del triángulo de Calot para poder separar esas dos estructuras. Ahí, como ves, se está separando la vesícula, ¿verdad? Entonces ahí estamos obteniendo la liberación del 30% de la vesícula biliar del lecho hepático. Y ahí se comienza a sacar la grasa y el tejido fibroso del triángulo de Calot y de la placa cística en esta zona. Se separa mediante hemostasia con el HU, se libera, se quema, se tracciona, se divulsiona, hasta poder identificar esas dos estructuras que mencionamos, ¿no? La de atrás vendría a ser la arteria cística y la de adelante un poquito más gruesa, que se ve que entra la vesícula biliar, vendría a ser el conducto cístico. Entonces, ahí tenemos nuevamente los tres criterios de seguridad, la critical view, ¿ok? Nada de fibrosis, nada de tejido graso. Miren que lo estoy repitiendo 3 veces. Nada de fibrosis, nada de tejido graso, un tercio de la vesícula biliar libre de la placa cística, se identifican dos y solo dos estructuras que van. Y se procede a clipar. Dos proximales, igualito que se hizo con el apéndice, dos proximales, uno distal en el cístico y en la arteria dos proximales y uno distal, igual. Se corta la vesícula biliar, se corta la arteria cística y ahora se procede a la electrocoagulación del lecho hepático para poder liberar toda la vesícula biliar. Siempre cuando se hace cirugía laparoscópica, uno de los conceptos que tenemos que tener es de que tiene que haber una fuerza de tracción y tiene que haber otra fuerza de contratracción para poder presentar lo que sea que estés operando, ¿no? En este caso, por ejemplo, la pinza de acá está elevando y el hígado hace las veces de la contratracción para poder presentar ese plano, ¿no? Al momento de hacer esta hemostasia o esta separación del lecho hay que hacer una tracción suave también, porque si no se puede desgarrar el hígado y puede sangrar. Por eso también que se hace con el... Listo. Una vez que se saca la vesícula, se hace hemostasia del lecho hepático para evitar que haya sangrados después y se extrae la vesícula biliar. Esta vez se ha utilizado una endobolsa, se coloca dentro de la bolsa la vesícula, se cierra la bolsa y sale a través del T1, del ombligo.
Ahora van a hacer un poquito de hemostasia con una gasa. Obviamente la gasa se saca, no se deja adentro. Y luego se retiran los trócares. Revisando siempre que el ingreso de los trócares no haya sangrado residual. Y listo, salió la vesicografía. Una maravilla, ¿no? Listo. ¿Dudas sobre colecistectomía? ¿Les queda claro los criterios de seguridad para poder realizar? Aunque se lleven eso y lo que es anteroral, retrógrado y cómo se hace, yo soy feliz. De verdad. Porque igual con el tema de la cirugía todo es práctica, ¿no? Y como les digo, no sé si todos tengan esa misma locura para ser cirujanos, pero aunque se lleven eso, para mí es bastante. Listo. Ahora, vamos ya por el último procedimiento, que es la esplenectomía, que es un poco más tedioso porque la anatomía del vaso es un poco más compleja que la de la vesícula biliar y que la del apéndice. Pero es una cirugía bastante bonita también porque es bastante limpia y bastante anatómica. Entonces, vamos empezando recordando un poco de la anatomía de esta zona. El vaso se encuentra en el hipocondrio izquierdo, a la izquierda del estómago, por arriba del ángulo esplénico y por delante del páncreas. Creo que eso es algo que todos tenemos claro. Tenemos entre 2 a 3 polos o de 2 a 3 partes del vaso dependiendo del tipo de vaso. El polo superior, que por lo general está en contacto, se dice con el pulmón izquierdo, el polo medio, que está en contacto con el costo diafragmático, con el ángulo costo diafragmático, y el polo inferior, que está en contacto con lo que es el diafragma. ¿Ok? Ahora, el vaso no es que esté flotando en la cavidad abdominal, ¿ok? Está fijado, tiene estructuras de sostén. Las principales estructuras de sostén que tiene son las que llevan vasos sanguíneos hacia el vaso, hacia el vaso. Entonces, en estos son, en el ilio, el ligamento gastroesplénico, ¿ok? Que básicamente tiene la arteria esplénica, y el ligamento esplenorenal. Vamos a apuntar acá. Este vendría a ser el ligamento gastroesplénico, ¿ok? Y este, el ligamento esplenorenal, ¿ok? Este no necesariamente tiene vasos, pero este sí que los tiene, ¿ok? Ahora, hay otros ligamentos menores, como el freno esplénico, freno paracólico. En español están estos. A ver, uno, gastroesplénico, porque va del estómago hacia el vaso, ¿ok? Este ligamento gastroesplénico es el que tiene los vasos cortos, ¿ok? Los vasos que vienen de la arteria esplénica y que luego se van hacia el fondo del estómago, ¿ok? Luego tenemos el 2, que vendría a ser este de acá, el ligamento frenoesplénico. Frenoesplénico, ¿por qué? Porque va desde el diafragma hacia el polo superior del vaso, ¿ok? Luego 3, ligamento esplenorenal. Ligamento esplenorenal que conecta el vaso con el riñón, ¿ok? Que es posterior. Ligamento esplenorenal, aquí está. Conecta el vaso con el riñón, ¿ok? Por lo general avascular. Luego tenemos el ligamento pancreatoesplénico, que une la cola del páncreas con el vaso, ¿ok? El ligamento pancreatocólico, que vendría a ser este de acá, que es parte o que forma también el mesopolo. Y 6, el ligamento esplenocólico, es decir, que va del polo inferior del vaso hacia el polo. También tenemos el pliegue pleesplénico, que va como que por adelante, que es este de acá, pliegue pleesplénico entre el vaso y el estómago también, que también es avascular. Y hay otro que no está mencionado acá, que es el frenocólico, ¿ok? El frenocólico es el que va del diafragma hacia el colon y que le hace una especie de hamaca, una especie de cama al vaso, ¿ok? Que por lo general es donde está sentado y que en el abordaje laparoscópico es el primero que se corta. También lo vamos a ver ahora. Entonces, todos estos son los ligamentos de sostén. Los principales ya hemos visto son estos de acá, son dos pedículos que forman el pedículo esplénico, ligamento esplenorenal. Acá lo están viendo separados, pero en la vida real están pegados, todos juntos, ¿ok? Eso es por un tema de anatomía, por un tema de cómo están formadas las hojas peritoneales. Pero en la vida real el pedículo esplénico está literalmente todo junto, ¿ok? Entre capas de peritoneo, entre capas de meso, estos tres ligamentos esplenorenal, gastroesplénico y preesplénico están todos juntos. Y estos son los otros ligamentos pues, que terminan sosteniendo el vaso, ¿no? Que lo tienen como colgando, no flotando. Ahora, la irrigación del vaso está dada por la arteria esplénica, rama del tronco celíaco, ¿ok? Que va tortuosa y grande y gruesa
por el reborde superior del páncreas, que nos da las ramas pancreáticas, y que se puede dividir entre 5 a 6 ramas que irrigan el polo inferior del vaso, el polo superior del vaso, y desde el polo superior del vaso, voy a agrandarlo, desde el polo superior del vaso, nos da las arterias gástricas cortas. Ojo, y recuerden que también de esta arteria esplénica se da la arteria gastroepifloica derecha e izquierda. Izquierda. Derecha e izquierda. Izquierda. Sí. Pensé que iban a dudar. Pero sí, te da la gastroepifloica izquierda. Entonces, ¿por qué les hago este comentario? Porque también es importante identificarla antes de hacer cualquier tipo de procedimiento de esplenectomía, porque también en algunos casos te las llevas, o sea, no pasa nada si te la llevas, porque tienes la irrigación del otro lado, pero puede haber un sangrado que no controles en el momento. Entonces es importante identificarlas. ¿Okay? Esta es la variedad clásica de irrigación del vaso. Como ven, es una irrigación que va terminal y ahí se separan en ramas hacia arriba, ramas hacia abajo. La arteria gastroepifloica también puede nacer de acá mismo, de la arteria polar inferior, también es una variante. Pero lo que sí, los vasos cortos siempre vienen de acá, de la parte de arriba. Esta es la variedad clásica y esta es la variedad distributiva, lo que les estaba diciendo, ¿no? Viene acá la esplénica y te da 5 o 6 ramas, 4 ramas que se van del vaso, de ahí sale la gastroepifloica izquierda, de ahí salen los vasos cortos, tienes 2 ramas que van al polo inferior, tienes 2 ramas que van al polo superior. Entonces, a veces en estos casos conviene hacer la ligadura a ningún nivel más proximal para evitar el sangrado, ¿okay? No es lo ideal, porque puede luego haber problemas con la parte de la cola del páncreas, pero por ejemplo, en un caso de traumatismo abdominal con rotura de vaso, pues a veces es lo que queda hacer, ¿no? Esas son las 2 principales variantes anatómicas de la arteria esplénica. Ahora, ¿cuándo se hacen las esplenectomías? En discrasias sanguíneas, miles, traumatismos, algunos tumores y algunos quistes, ¿ok? El procedimiento es muy similar en ambos. Acá vamos a mencionar las diferencias de ambos procedimientos. Para acceder al vaso de una manera convencional, podemos hacerlo con incisiones subcostales izquierdas, con una incisión subcostal bilateral o con una incisión mediana infrasupraumbilical. Cualquiera de esas 3 vías pueden ser las vías de abordaje del vaso. Cuando tenemos una indicación de esplenectomía por hemorragia, un traumatismo, el orden para hacer el procedimiento de esplenectomía es incisión, desplazar el vaso, ligar los vasos del ilio, cortar el ilio, luego hacer hemostasia, drenaje y cierre. Y cuando es por trastornos hematológicos, como es una cirugía más limpia, procedemos a ligar primero y luego desplazar el vaso. Porque nos conviene que el vaso esté sostenido para poder, o que tenga un sostén para luego poder movilizarlo. ¿Okay? Esas son las 2 principales diferencias entre una esplenectomía por hemorragia y una esplenectomía por un trastorno hematológico. Ahora, en las esplenectomías convencionales, sea con la incisión que sea, la ligadura del pedículo esplénico se puede hacer con una vía anterior o con una vía posterior. ¿Ok? En la vía anterior, lo que hacemos es incisión y entrar a la transcavidad de los epliplones. ¿Cómo entramos a la transcavidad de los epliplones? Por acá, haciendo un corte a nivel del ligamento gastrocólico. ¿Ok? Cortamos, ligamos la parte izquierda del ligamento gastrocólico y de la arteria y de la vena gastroepifloica, que es la que transcurre por acá. Y una vez que hemos entrado a la transcavidad de los epliplones, localizamos la arteria esplénica, que como dijimos estaba en la superficie superior del páncreas, y se trata de localizarla en la parte más distal posible. ¿Ok? Vamos a verlo acá. Acá es el estómago, ¿ok? Parte del epiplo, el colon está abajo, y el ligamento que une el estómago con el colon vendría a ser el ligamento gastrocólico, nada del otro mundo. Se corta en esa zona, se identifican los vasos, se ligan ambos, y una vez que estamos en la transcavidad de los epiplones, identificamos el páncreas, que vendría a ser este de acá, con la arteria esplénica, la cual se identifica, se aísla, se liga y se secciona. ¿Okay? Una vez que se ha seccionado la arteria esplénica, se divulsiona todo el ilio hepático, se diseca todo el ilio hepático para poder subir y cortar los vasos cortos también. Una vez que tenemos ya identificados y ligados estos vasos,
se desplaza el vaso cortando los ligamentos que hemos mencionado, los que eran de sostén menor, con una disección roma que puede ser con dedo, puede ser con gasa, se separa el vaso del riñón y se ligan o se seccionan los otros ligamentos importantes que vendrían a ser el espleno cólico y el freno esplénico. Y luego se saca el vaso. Creo que acá se podía ver bien. Sí. Una vez que están identificados los vasos, acá se comienza, esta es la zona que se empieza a impulsionar, el vaso se jala hacia línea media y se comienzan a cortar estos ligamentos. El ligamento esplenorenal está cortado acá, el ligamento espleno cólico está acá, y por ende, si estaba hacia el lado derecho, luego jala hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Y después se procede a hacer el exéresis del vaso. Ese es un abordaje vía anterior. ¿Por qué vía anterior? Porque estamos abordando por adelante la transcavidad de los epiplones. Estamos abriendo por adelante la transcavidad de los epiplones. El procedimiento es el mismo. Ligar el pedículo vascular, ligar el vaso, ligar la arteria esplénica, ligar los vasos cortos, pero estamos abordando desde la parte anterior. Hay otro tipo de abordaje, que es el abordaje posterior, la ligadura del pedículo esplénico vía posterior. Acá lo que hacemos primero es traccionar el vaso, sostener el vaso hacia la línea media y primero cortamos estos ligamentos de sostén, que son el espleno renal, el freno esplénico y el espleno cólico. Levantamos el vaso fuera de la cavidad abdominal, como se ve acá, para poder acceder a este pedículo. Y una vez que accedemos a este pedículo, comenzamos a hacer la ligadura corta y sección de la vena esplénica y luego de los vasos cortos para poder realizar la exéresis del vaso. Vamos a verlo con un video para que lo vean mejor. Pero el video es de cirugía laparoscópica. Ahora se los muestro. En la esplenectomía laparoscópica el procedimiento es muy similar al abordaje posterior. La única diferencia es que se hace un abordaje, digamos, posterior e inferior, es decir, se comienza a liberar el vaso desde abajo hacia arriba, ¿ok? La posición en la cual se tiene que colocar el paciente es de cúbito dorsal, con SAI hacia el lado derecho, un SAI bastante pronunciado y con una angulación a nivel de la cadera del paciente. Los trócares se colocan a nivel del ombligo, el T1, a nivel del epigastrio, el T2, y a nivel del flanco izquierdo, el T3. Por lo general ese T3 es el que tiene también el tamaño más grueso, es decir, es de 10 milímetros. ¿Okay? Y los cirujanos se colocan hacia el lado derecho del paciente para poder trabajar mirando hacia el vaso con la pantalla hacia el lado izquierdo del paciente. ¿Okay? Entonces, los pasos técnicos principales de la esplenectomía laparoscópica son la exposición del vaso y, como les decía, abordar el poro inferior. Para abordar el poro inferior lo que hacemos es seccionar el ligamento esplenocólico, el que unía el vaso con el colon. Y luego de la porción inferior del ligamento esplenorenal, que está un poquito más posterior, y luego de los vasos polares inferiores. Creo que eso mejor se los explico con el video, porque si no es difícil que lo entiendan. Exposure is achieved. Ahí está. A ver. Ahí lo que está haciendo el cirujano es, digamos, ladear el epiplon, llevarlo hacia línea media. ¿Y el epiplon de dónde viene? Del colon transverso, ¿cierto? Entonces el colon transverso es esto que también se ve acá y que lo están llevando hacia línea media. Este vendría a ser el ligamento, parte del ligamento frenocólico, porque va desde la pared hacia el colon. Y lo que están utilizando acá es un bisturí armónico, que para ponerle palabras sencillas es como un bisturí, como un cauterio, no es cauterio per se, bueno, otro cuento. Pero el asunto es de que va cortando, ¿ok? Que va haciendo hemostasia, que va cortando, va haciendo hemostasia y va seccionando. Acá están señalando el colon transverso, el intestino delgado, este de acá vendría a ser el vaso, ¿ok? Y acá aparentemente las dos arterias del polo inferior, ¿ok? Arterias que vienen de la arteria esplénica y que se van hacia el polo inferior. Entonces, acá sigue cortando, sigue haciendo hemostasia para liberar el ligamento frenocólico y ahí ya se empieza a ver la parte posterior. Acá se está cortando parte del ligamento esplenocólico, como pueden ver, del vaso hacia el colon, para poder liberar el polo inferior. Y acá se va a ligar primero la vena y luego la arteria del polo inferior, que nacen de la arteria esplénica. Así que no es la arteria esplénica per se, ¿no? Lo que están colocando aquí se llama hemolock, que son una especie de clips
pero de plastiquito y con un ganchito en la parte de distal. Cumplen la misma función. Se colocan dos proximales, uno distal. Si se dan cuenta, en todas las cirugías que hemos visto siempre se colocan dos proximales, uno distal, y se cortan en el medio de ellos. Ahí ya se cortó. Ahora lo que van a hacer es liberar el ligamento esplenorenal, el receso posterior del vaso, que es avascular, como les estaba diciendo desde un inicio, ¿no? La parte esplenorenal es avascular. Ahí se está liberando con el bisturí armónico. El bisturí armónico usa ultrasonido. Eso me hace difícil explicárselo, pero no es fuego. Ya. Y ahora lo que van a hacer es ligar la arteria del polo inferior. Acá se ve el vaso, acá se ve el páncreas. Como ven, esta arteria va por el polo superior del páncreas. ¿Se acuerdan del dibujito que les mostré? Venía la arteria, se dividía como que hacia abajo, hacia arriba. Y la que va hacia abajo, esa es la que están cortando. La están cortando lo más cercano que se puede hacia el vaso, para evitar llevarse estructura del páncreas. Porque claro, también se podría ligar la arteria esplénica un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Pero podría dañar algunos vasos que nacen de la arteria esplénica y que se van hacia el páncreas. Ahí también se está cortando. Y una vez que se corta, terminamos con el polo inferior y ahora van a ser los vasos cortos. Nuevamente, para que se ubiquen el vaso, el estómago en la parte de acá, y estos vendrían a ser los vasos cortos, que nacen de la arteria, de la rama superior de la arteria esplénica y que se van hacia el fondo. Todo esto es el hilo esplénico. Entonces, cortamos, abrimos el ligamento gastroesplénico, ¿cierto? Que va desde el estómago hacia el vaso. Comenzamos, este bisturí armónico no solamente corta, sino que también coagula. Es una maravilla. Y ahí, como ven, tremendos vasos y lo está ligando, los está sellando. Entonces corta, hace hemostasia, diseca y seguimos cortando los vasos cortos. Una vez que se terminan de cortar los vasos cortos, van a poner una sutura a nivel del hilo esplénico. Va a ser un espacio en esta zona, todo esto es el vaso. Este video es de un paciente que tenía un tumor esplénico, que me parece que era un linfoma. O sea, por ahí lo leí cuando lo descargué. Esto por eso se ve grande también. Y por eso los vasos también están un poquito grandes. Ahí está liberando ya el hilo esplénico. Y va a proceder a colocarle una sutura mecánica. Entonces, han visto. Primero ha identificado la arteria y vena del polo inferior, lo ha ligado, lo ha seccionado. Luego se pasa a liberar los vasos cortos, que son los que vienen de la arteria que va hacia el polo superior, y luego se pasa a ligar el hilo esplénico, ¿no? Que tiene varios vasos y que puede contener también la arteria principal. Puede, no siempre. Ahí está haciendo la divulsión. Y ¿se acuerdan de este grapador que les mostré en la apendicectomía retrógrada? Acá lo van a utilizar también para sellar vasos. Entonces, hace una ventanita con la pinza Q al terminar de pasar esta sutura mecánica y se utiliza la sutura mecánica para engrapar y cortar el hilo esplénico. Y ya está liberado el vaso. Va a terminar de hacer la separación de los ligamentos con el bisturí monopolar. Lo sigue separando para poderlo extraer. Y en este caso, como es grande, no sé si lo van a porcelar o si lo van a hacer una incisión. A veces, cuando tenemos piezas operatorias muy grandes que claramente no van a salir que no van a salir por el ombligo, lo que se puede hacer es una incisión tipo Fallenstein, la que se utiliza en la cesárea, y por ahí se divulsiona y se saca la pieza quirúrgica.
Cuando estamos seguros que se trata de una patología benigna, también se puede hacer lo que se conoce como morcelación. Por ejemplo, en las discrasias sanguíneas, en las cuales se saca el vaso de manera profiláctica, por decirlo de alguna manera, ahí se puede morcelar el vaso, es decir, como chacarlo para poderlo sacar parte por parte, porque no nos interesa ver bordes quirúrgicos, ¿no? Pero cuando se trata de algún tumor, de algo maligno, entonces que sí nos interesa ver bordes quirúrgicos, lo que se puede hacer y lo que se puede optar es hacer un corte a nivel de pelvis tipo Fallenstein y por ahí sacar la pieza quirúrgica. Listo, chicos. Con eso terminamos esos tres. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Soy libres.